Me veo a dos niveles. El primero de ellos es en primera persona, como si estuviera impostado en este avatar de ahora, pero era el cuerpo etérico el que caminaba por ahí. El cuerpo físico yo lo había dejado en aquella cama de ese hospital. Era una luz normal, era una luz que yo no he visto nunca en esta experiencia, en esta tierra. Era algo que te embriagaba, ¿no? Algo que te abrazaba hasta ese momento en donde ya tomo conciencia de que si cruzo esto ya no había vuelta. Y Jesús aparece dibujándose a través de esa luz. Y cuando se posiciona en ese escalón, lo único que hace, sin hablar en ningún momento, es agacharse, mirarme, sonreír y hacer. Te das cuenta de que todo es un invento mental, un invento de nuestro ego para vivir esta experiencia tridimensional. Hola, soy Perla Acor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast Así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy vamos a hablar con un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte a la edad de 8 años. Ya saben que ustedes que el miedo más grande que tenemos todos los seres humanos es el miedo a la muerte. Creo que es el más grande miedo. O sea, hay muchos miedos, pero ese es el más grande miedo que tenemos todos. Y si tú has visto mi podcast, aquí tenemos algunos testimonios de personas que han regresado y que han regresado con una experiencia que les ha cambiado completamente la vida. Y para hablar hoy de esta experiencia, de una persona que tuvo una experiencia increíble a la edad de 8 años, tengo a Julio Boguiat. Julio, bienvenido al podcast. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre? El Boguiat, ¿lo estoy pronunciando bien? Es Bogeat, Boguiat, ok. pero bueno, nos entendemos, no hay Bueno, problema. Encantado bueno. de estar contigo, Perla, y con toda tu comunidad. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros y porque hablar sobre esta increíble experiencia que tú tuviste, que a mí realmente, pues, la primera vez que la vi, la escuché, me pareció increíble, especialmente por algo que tuviste muy interesante que vamos a hablar ahorita, ya vamos a entrar de lleno aquí a tu testimonio. ¿Cómo fue esa experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo comenzó, Julio? Bueno, la experiencia cercana que tuve a la muerte ocurre cuando tengo 8 años de edad, pero bueno, si quieres antes hago una especie de flashback a todo lo que estaba aconteciendo para llegar a ese momento que fue obviamente culmen en mi vida, porque fue el punto de inflexión que marcó un antes y un después, ¿no? Fíjate que tenía 8 años cuando vivo toda esta experiencia. Era una cortísima edad en este mundo tridimensional, pero sí que es verdad que cambia la manera en la que comienzo a percibir el mundo. Y lo que ocurría era que, bueno, pues mis padres tenían el deseo de tener un hijo o una hija. Esto era, en fin, no importaba, pero sí que querían ser padres y tardaron muchísimos años en que llegara, ¿no? En tenerme. Fueron 10 años en concreto y bueno, durante todo ese tiempo, pues obviamente el deseo se iba acrecentando y cuando llegué, cuando se embarazaron, lo querían tener todo hiper cuidado, ¿no? Había sido muchísimo el tiempo que había transitado hasta que llegué a esta experiencia y al proceder de familia de médicos, tanto mi tío político como mi tío vinculado a mi madre, su hermano, también eran Ok. médicos y entonces, bueno, por si acaso decidieron llevarme a un médico pediatra, amigo también de este tío, que es mi padrino actualmente también. Y lo que ocurre es que, bueno, pues comienza a darme una vitamina que en realidad no necesitaba porque yo cuando nazco lo hago bajo parámetros clínicos dentro de la normalidad en cuanto a estatura, peso, absolutamente todas las variables eran buenas y este médico, bueno, pues decide por si acaso, pues darme esta vitamina D. Esa vitamina es una vitamina liposoluble, es decir, su ingesta no se orina, no se excreta, sino que se va acumulando en órganos blandos bueno, pues con la casualidad de que fueron mis riñones los que fueron absorbiendo
toda esta vitamina y genero una hipercalcemia cuando tengo tan solo 9 meses de edad. Con esos 9 meses de edad comienzo a tener una sintomatología que mis padres describían como irritabilidad, tenía como un fallo a nivel muscular, la cabecita se me caía, ¿no? Es decir, había una debilidad que se iba apoderando cada vez más de mí, ¿no? Y bueno, pues lo que sucede es que me llevan a otro pediatra y este pediatra, bueno, pues identifica rápidamente que se estaba gestando una insuficiencia renal por esa hipercalcemia. Y bueno, entro ya dentro de lo que es el sistema hospitalario con pruebas de muchos tipos para evidenciar que todo esto estaba ocurriendo, para poder poner algún tipo de solución y comienzo todo mi periplo hospitalario, ¿no? Siendo un niño muy pequeño. A mis primeras escenas que recuerde pues tienen que ver con estar bebiéndome, por ejemplo, el agua de la bañera, porque había una prueba muy dura de aclaramiento en donde no se me dejaba beber durante 24 horas, ¿no? Para ver cómo los Mm, riñones funcionaban. Entonces, claro, esto a los ojos de un niño pues era tremendo, ¿no? Con una parte sí, instintiva que obviamente quiere beber, pero que no puede resolverse porque hay una prueba que hacer, ¿no? Entonces, bueno, crezco en el Hospital de Madrid, concretamente en La Paz, y hago movimientos de entrada, de salida, es decir, nada grave, sí algo que había que tener en cuenta porque tenía una enfermedad que potencialmente se podía convertir en crónica. ok. Y entonces, bueno, pues va pasando el tiempo y con estos vaivenes de pruebas, pues parece que voy a salir de esa insuficiencia renal que por aquel entonces era aguda, pero la vida me tenía preparada otra, otra sorpresa. Sí. Y es que con 7 años aparece una bacteria, un estafilococo, que invade todo mi organismo y comienzo a generar una serie de procesos sépticos, de infecciones a nivel multiorgánico que comienzan a impactar directamente pues, en mi hígado, en mi corazón, en el cerebro y por supuesto en los riñones. Llega un momento donde me tienen que ingresar en este hospital y bueno, pues concretamente paso 9 meses de mi vida Nueve allí, meses. ajá, 9 meses ingresado en, en la planta cuarta de aquel hospital y bueno, haciendo diferentes movimientos a otros servicios porque se complicaba por un lado, por el otro. Y esto es lo que va sucediendo, ¿no? Voy teniendo experiencias de pérdidas de algunos amigos míos con los que jugaba dentro del propio hospital y Ujú. al día siguiente pues a lo mejor ya no estaban, ya habían partido. Sí, Pero era curioso porque se vivía desde una perspectiva bastante natural. No había tampoco el dolor de una pérdida al uso, ¿no? Que pueda tener un adulto, ok. sino que yo ya había incorporado, había naturalizado este ciclo de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte. Así es que, sin más, pues me iba adaptando a todo esto. Y bueno, llega un momento en esos 9 meses en donde, bueno, pues la enfermedad comienza a manifestarse de una manera más contundente. Hasta entonces yo había tenido brotes que llamaban, brotes que consistían en tener una fiebre muy elevada, 40 grados, 41, en fin, muy elevado, Sí. con tratamientos antibióticos muy potentes también. Y cada X tiempo yo iba teniendo estos brotes, me iba recuperando, iba teniendo otro, me iba recuperando, iba teniendo otro y pues iba de esta manera sorteando un poco lo que la vida me iba trayendo, ¿no? Hasta que Sí. llega un punto en donde ese brote es especialmente fuerte, como digo, y me tienen que meter en la unidad de cuidados intensivos de La Paz, de este hospital. Me tienen que entubar, es decir, tienen que ponerme en una situación ya Más de crítica. calma absoluta. Ujú. Hago un coma, entro en coma
Ujú. Y en este momento, bueno, pues me doy cuenta de algo pues maravilloso, ¿no? Porque eh, me doy cuenta de cómo me desdoblo de ese avatar al que Ok, llamamos cuerpo físico. Puedo posicionarme en un plano superior, en un plano cenital que llamamos, y puedo darme cuenta de ese niño que al final era un vestido de aquello que era, y lo que era algo más grande de lo que creía ser. Esto es de lo que me di cuenta, ¿no? Así es que veo a ese niño con el pijamita, veo los electrodos que también sobresalían, veo que estoy pues lleno de agujas para poder introducir los diferentes medicamentos, pero ya me había quedado prácticamente sin vías. En fin, es un cuadro bastante importante, ¿no? sí, Pero en ningún momento me asusto, en ningún momento entro en pánico, obviamente me estaba naturalizando algo, de alguna forma es como si estuviera recordando lo que en tantísimas ocasiones ya había sucedido. ok. Esto me llamó la atención que no me llamara la atención. Esto yo ¿Tú creo que hablas fue, de otras vidas? sí, 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 esto no me había llamado la atención. De hecho, al tener 8 años en aquel momento, porque con 7 años ingreso en el hospital, pero todo esto que estoy comentando me ocurre ya con 8 años, es Ujú. un espacio de tiempo muy corto como Sí, para poder haber sido llenado de tantísimas creencias como para descartar la reencarnación sí, es decir, yo no tenía ningún tipo de sesgo al sí. respecto, nadie me había contado nada al respecto de todo esto, pero sin embargo hay algo que se enciende en mí, en ese recuerdo, ¿no? Esto lo he vivido más veces y por lo Ujú. tanto cualquier atisbo de sorpresa o cualquier cuestionamiento pues, desaparecía, ¿no? Por eso siempre digo que Sí, no hubo sorpresa, no hubo sorpresa. Entonces, bueno, comienzo a observar todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, pero inmediatamente me voy de aquel lugar y aparezco en el pasillo del metro de Begoña. El metro es el tren que da justo a ese hospital. Y me veo a dos ok. niveles, me veo a dos niveles. El primero de ellos es en primera persona, como si estuviera impostado en este avatar de Ujú. ahora, pero era el cuerpo etérico el que caminaba por ahí. El cuerpo físico yo lo había dejado en aquella cama de ese hospital. Ok, Y por el otro lado estaba yo observando al observador, ¿no? Era como que se daba esa dualidad en ok, donde mi cuerpo etérico caminaba por aquel pasillo y había algo que también era yo que observaba aquello que estaba sucediendo también. Era un ok. poco ¿Cómo es? psicótico, pero Era, eh, era la dualidad, ¿no? Era la sí, dualidad perdiéndose para llegar a la unidad. como estar en dos sitios a la vez, ¿es a lo Es, que te refieres? eso es, eso es. Me daba cuenta de que era todo en aquel momento. Era Ok, tanto el observador que caminaba ese pasillo como el observado, ¿no? Observador ok, y observado se hacían uno. Y bueno, pues definitivamente me quedo en esa posición caminando por aquel pasillo cuando a mano derecha pues comienzan a aparecer unas escaleras que no existían en aquel momento, no existen ahora, pero yo tenía la necesidad de subir por ahí. ok, Y así es que lo hago. Comienzo a subir cada uno de esos peldaños y en la medida en la que voy ascendiendo y ascendiendo cada vez más y más, pues voy sintiendo esa luz famosa de la que tantísimo se ha hablado. ujú, Es, bueno, pues la luz del amor en estado puro. Fíjate que muchas veces no tenemos ni siquiera el adjetivo para nombrar qué es aquello que se vive ahí y de alguna forma se decidió utilizar la palabra inefable. Es ok, decir, no hay sí, verbo que pueda explicar sí. la sensación de amor y de transmutación que ahí se daba, ¿no? Bueno, no se puede explicar desde esta dimensión humana, ¿no? Nunca he vivido el amor a este nivel, aquí, nunca. Julio, ¿cómo es esa luz? O sea, bueno, tú dices que es difícil describir las emociones que te provocan esa luz, pero
¿Cómo la ves? ¿Es muy brillante? ¿Es blanca? O sea, que tiene algún color, bueno, o es una luz normal como la del sol, ¿o No, cómo es esa luz? no era una luz normal, era una luz que yo no he visto nunca en esta experiencia, en esta tierra. Es una luz muy fuerte, muy contundente, tremendamente lumínica, pero sin embargo no molestaba. A mí no me Ok, molestaba en ningún momento, ¿no? ok, Era algo que te embriagaba, ¿no? Algo que te abrazaba. Había mucho más que una simple ok, luz ahí. ok, Era una sensación de paz absoluta, absoluta, la que se vivía ahí. Y cada vez iba increciendo esta luminosidad. Es decir, yo en la medida en la que voy subiendo, voy sintiendo esa intensidad y cada vez más y más. Y bueno, pues a mano izquierda aparecen, esto es curioso, ¿no? Porque aparecen diferentes luces también, diferentes colores ok, que yo identifico claramente como familiares que pertenecían a mi propio sistema, a mi propio clan, y ok, que venía, bueno, pues años atrás, ¿no? Ni siquiera sé desde dónde procedían, pero sabía que venían a darme la bienvenida. ok, No me detuve mucho ahí, pero sí que podía identificar esto sin ponerles cuerpo físico. Era ok, una sensación más emocional de, sí, de abrazo de ese sistema familiar que venía como una especie de comitiva a dar la bienvenida. Y nada, y pasé de largo y es cuando observo que justo enfrente de mí hay un portón de luz tremendo. Siempre me gusta denominarlo como una Stargate para que la gente lo ok. pueda comprender, ¿no? Era como un portón de fuego, de luz. Y yo soy consciente en aquel momento que si lo cruzo ya no hay vuelta atrás, ya no había manera de volver. Ok, o sea, tú te das cuenta en ese momento que si lo cruzas, o sea, ya, Sí, ya no hay manera de volver, o sea, ya no puedes volver. así es, así es. Y no me importaba, Perla. No, Ah, no te importaba, o sea, no pensabas en ese momento en tus padres, nada. o no pensabas en nada, cosas de la tierra. Sí, bueno, sabía que dejaba a unos padres, a mi hermana Ujú. pequeña, pero no había ningún tipo de apego. Ah, No, no había nada que tuviera que ver con el apego, con la necesidad de tener que resolver algo. Aquí no había nada de esto. Simplemente seguía mi camino. Y así lo hice, de hecho, ¿no? Así lo hice ok. hasta que, bueno, pues de repente cuando llego prácticamente a ese portón de luz, pues ocurre algo que para mí es como el punto álgido de toda esta experiencia porque bueno, pues porque me impacta tremendamente, ¿no? Y es que aparece la figura de Jesús de Nazaret. ¿Cómo aparece la figura de Jesús? Como, o sea, de pronto estás viendo ese portal, como tú le dices, Stargate, y de pronto él aparece así, de la nada. Bueno, había muchísima luz en ese Ujú. portón, había como una parte más flambeante, también para describirlo de algún modo, en sus exteriores, pero Ok, dentro de ese portón había una luz inmensa, era la misma luz prácticamente que yo estaba viviendo ya ahí. Pero era como un punto de inflexión que hacía de separación entre esa escalinata que yo llevaba subiendo hasta sí. ese momento en donde ya tomo conciencia de que si cruzo, esto ya no había vuelta. Y Jesús aparece dibujándose a través de esa luz. Se Ah, iba ok. dibujando hasta que llega un momento en donde yo ya puedo observarlo nítidamente y justo comienza a bajar por esos escalones hasta posicionarse en el mío. Yo estaba muy cerca ya y cuando se posiciona en ese escalón lo único que hace sin hablar en ningún momento es agacharse, mirarme, sonreír y hacer así con el dedo. ¿Qué es lo Bueno, que sientes, Julio? ¿Qué es lo que sientes cuando lo ves, cuando ves al maestro? ¿Qué sensación, esa primera sensación, qué sentiste? Antes mira, de era, que te dijera sí, no así. sí, pues era la misma sensación
Cuando te comentaba en un principio, cuando hago ese desdoblamiento y me veo desde fuera, que era como bastante familiar, me ocurre lo mismo. Es una especie de, anda, ¿cuánto tiempo, no? Es esto, es como si ves a un familiar después de mucho tiempo y de repente dices, madre mía, no te había vivido tan presente desde hacía mucho tiempo ya. Sí. Y me siento tremendamente vinculado a él, tremendamente vinculado. Es una sensación de, no sé, cómo explicarlo. Es lo mismo, cualquier palabra se queda corta en este sentido. Pero es la sensación de que siempre estuvo, de que siempre estará y de que siempre está. Es esa sensación de inmortalidad, de eternidad. Los antiguos lo llamaban el eterno uno sin segundo. Es como Ujú. si la línea espacio-temporal se desdibujara y te das cuenta de que todo es un invento mental, un invento de nuestro ego para vivir esta experiencia tridimensional, pero en realidad lo que es todo amor, es todo Dios, y Jesús es precisamente el Hijo que vino a encarnar esta verdad en esta tierra. Esta fue, no sé, me emociono, ¿no? Cuando, en Cuando fin, cuando hablas de él, sientes una emoción en tu corazón, en todo tu ser, sientes emoción. es un escalofrío siempre que lo cuento, hay una especie de confirmación donde el cuerpo se hace eco de aquello que viví con tantísima verdad, ¿no? Como realmente fue la gran verdad. De hecho, bueno, cuando Jesús me hace así con el dedo, yo soy consciente de que tengo que volver a Ok, encarnar a este cuerpo y, y bueno, lo que estaba ocurriendo en aquel momento era que a mis padres les habían dicho que tenían que desahuciarme, que no había posibilidades de que sobreviviera, con lo cual querían desconectarme y pasó mi madre a despedirse. Mi padre en aquel momento no tuvo fuerza para hacerlo y es lógico, ¿no? También sí, perder a un hijo pues no es agradable, obviamente. Pero sí. mi madre lo que me cuenta es que me coge mi manita y me dice que por favor si hay algún signo de vida en mí, que este es el momento de volver y así lo hago. No es que la escuchara, yo de esto no me acuerdo, sinceramente. Ella me habla de esto. Ella te lo Pero sí que explicó. es cierto que en el momento en donde ella me comenta, me expresa este dolor, ¿no? El por favor, vuelve, por favor, es el momento, pues comienza a funcionar la maquinaria, comienzo a tener esta sensación de irme revitalizando en este cuerpo físico, me doy cuenta de que se caen unos lagrimones por mis ojos y mientras los voy abriendo poco a poco, pues le digo balbuceante, porque imagínate el viaje que me había dado, le digo que he visto a Jesús, ¿no? Mamá, he visto a Jesús. Y ella sorprendida me dice, ¿a Jesús López Herce? Que era el médico que me había llevado en aquel momento. Ella no podía Sí, imaginar lo que le iba a contar. sí. Y justo le digo que no, y le señalo la postalita, la foto que me había dejado mi padre en la Ujú. cabecera de mi cama. Y le señalo esto, ¿no? Y casi inmediatamente le digo, mamá, esto no es verdad, esto es un sueño. Le dije esto. Y ella preocupadísima me cogía el brazo y me decía, mira, pero soy de carne y hueso, soy de carne y hueso, ¿lo ves Ujú. como es verdad? Y yo, Ujú. mamá, no, esto no es verdad, esto es un sueño, la vida es un sueño. Y bueno, en ese momento, antes incluso ya se había levantado para ir al box de enfermería, para avisar que su hijo vivía. Y lo siguiente que recuerdo son diferentes médicos que venían, bueno, pues a comprobar que todas mis constantes vitales estaban dentro de la normalidad. Y bueno, es cuando comienzo a recuperarme, ¿no? Físicamente hablando. Julio, ¿en algún momento cuando tuviste a Jesús, te quisiste quedar con él? Claro, claro. Siempre lo digo en plan de broma. Siempre digo, me dejó tan clarísimo el mensaje, me caló tan profundo el hecho de que yo tenía que volver, que en ningún momento se me ocurre discutir con él para quedarme. En ningún Mm. momento.
Otros compañeros lo cuentan, ¿eh? Que están Mm, enfadados, en fin, no, para mí queda nítido el mensaje ujú, y sé que tengo que volver, sé que ujú. tengo que volver. Sí, pero me habría quedado, habría cruzado el portón, habría Sí. hecho todo lo que hubiera que hacer para quedarme en aquel lugar. ¿Qué es lo que aprendiste tú de esta experiencia? Bueno, no sé si ahí terminó la experiencia. Ahí terminó la experiencia viendo Bueno, al maestro. la experiencia termina ahí. Es cierto que yo comienzo a recuperarme físicamente, pero sin Ujú. embargo quedan mis riñones dañados. Sí. En aquel momento ya, bueno, al poco tiempo entro en diálisis por primera vez y recibo un primer trasplante de riñón al poco tiempo y bueno, estoy 12 años con él, rechazo ese injerto, vuelvo a entrar en diálisis, vuelvo a recibir un segundo trasplante de riñón, vuelvo a entrar en diálisis y recibo un tercer trasplante de riñón, que en este caso ya me lo da mi hermana pequeña, y con él llevo ya 18 años. Así es que agradecidísimo, siempre que tengo oportunidad le mando un abrazo desde donde sea para agradecer el gesto que tuvo y esto fue, es decir, no se termina mi experiencia de salud en aquel Sí. momento, sino que los riñones, que antaño eran los órganos que más vulnerables tenía por esta vitamina D, pues me siguió acompañando, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero sí, la experiencia cercana a la muerte se termina en ese punto donde los médicos llegan ya para evidenciar que mis constantes vitales estaban dentro de la norma. O sea, qué increíble porque sigues estando todavía, me imagino, en el hospital, bueno, yendo y viniendo, y por un gran tiempo sigues padeciendo, pues, o sea, estando grave de alguna manera porque necesitabas trasplantes, pero en ese momento, tú pensabas, en ese momento que ya habías estado ya aquí y recibías esos trasplantes, pensabas en Jesús, pensabas, sabes que sí voy a vivir porque él Sí. me dijo que no era mi tiempo. Sí, sí, sí pensabas, como niño, no sé si pensabas en eso, no lo sé. No, no, sinceramente no pensaba en eso, no pensaba en eso, pero sí me acordaba constantemente de la vivencia. No hay Ok, un día de mi vida que no me haya acordado de esta experiencia, Perla. ok. Eso es cierto. No pensaba en el mensaje que me dio, el de que no tenía que irme y demás. Pensaba en el conjunto de la experiencia, como te digo, todos los días de mi vida. Sí, Y obviamente yo ya estaba de nuevo en un avatar humano, en un cuerpo humano, y por lo tanto, pues me tocaba transitar la experiencia del dolor físico, bueno, pues todo lo que viví, ¿no? Las cirugías, pérdidas también de amigos, a lo largo de todos esos años también sí. lo viví y obviamente todos tenemos una parte mamífera, esto no significa que no me doliera, pero Ujú. enseguida comprendía que todo esto tenía un propósito, había algo que sostenía y que mantenía todo lo que estábamos viviendo por un para qué, ¿sabes? Había un para qué en todo esto, al margen de que lo pudiéramos comprender o no, que esta es otra historia, claro, pero había un para qué. Julio, te hice la pregunta, ¿qué es lo que más aprendiste de tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, con 8 años, como te digo, había poco recorrido vital, Ujú. pero si hay algo que para mí fue importante, fue el hecho de entender que somos eternos, ¿no? Había una parte de eternidad absoluta. En aquel momento, además, también, cuando vuelvo de la experiencia, comienzo a tener como una especie de tendencia a conocer al ser humano, a profundizar en el ser humano. Comienzo a leer libros de astrología, comienzo a leer a personajes, bueno, obviamente como a Jesús, me empiezo a interesar por su figura y por otros tantos. En fin, comienzo de alguna manera a convertirme en el psicólogo que soy hoy en día. Sí, eres psicólogo clínico. Me interesaban muchísimo estas cuestiones y comencé a dejar de leer, pues eso, cómics de aquella época, Asterix Ujú. Obelix, Zipizape y otros tantos, para únicamente meterme en esta vía, ¿no? Eso no significa que dejara de ser un niño normal, yo jugaba al fútbol, estudiaba,
me reía con los compañeros por las bromas de siempre y demás, pero sí, sí que es cierto que esto lo callé durante 30 años. Porque yo cuando se lo comento a mi madre, aun siendo ella católica, no puede sostener el hecho de que esto me hubiera podido ocurrir. Y Sí, ella, bueno, desde la mejor de sus intenciones, pues me dice que quizá había sido un sueño, que quizá, en fin, dándole un poquito de explicación desde la lógica a todo esto, ¿no? sí. Así es que estuve callado muchos, muchos años hasta que finalmente me invitan a dar testimonio precisamente en el aula magna del Hospital de la Paz el testimonio de un chico en aquel entonces que había transitado pues tantos procesos de diálisis, los 3 trasplantes de riñón. Concretamente el evento hacía gala de los 1000 trasplantes que se habían realizado en este hospital. Éramos 3 testimonios, entre ellos yo, y cuando estoy contando mi testimonio, al final del todo hay una ronda de preguntas y una de las enfermeras simplemente me cuestiona diciéndome qué es aquello que un niño tan pequeño tiene que aprender en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, ¿no? Porque yo Mm, había pasado de puntillas, después de haber explicado toda mi biografía hospitalaria, había pasado de puntillas en este sentido solamente diciendo que en la UCI pediátrica pues aprendí muchas cosas, ¿no? Me sirvió para aprender cosas, pero nada más. Y ella cogió el testigo, me hizo la pregunta y obviamente pues me vi en la tesitura de contarlo delante de tantísima gente, porque estamos hablando de un aforo de 500, 600 personas mm, y en este aforo pues había niños enfermos, muy enfermos, con muchas patologías, estaban sus padres, estaban los profesionales sanitarios. Entonces me vi en ese punto de no querer herir sensibilidades, sí, pero la vida juega sus cartas y antes de darme cuenta, yo ya estaba hablando acerca de esto. Es sí. decir, hay algo que realmente me tomó, siempre lo digo, decidió por mí y yo ya estaba Ujú, hablando. ujú. Y la verdad que fue un día muy bonito porque me di cuenta de lo esperanzador que resultaba este mensaje y a partir de entonces fue cuando decidí contarlo allí donde me llamaran. ¿Te has preguntado alguna vez, Julio, por qué muchas personas tienen experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Muchas personas se callan eso. Tú dices que te costó, o sea, 30 años para poder hablar sobre esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas regresan y otras no tienen la misma oportunidad? Pues bueno, yo entiendo que los que regresamos precisamente tiene un sentido y es el sentido de transmitir aquello que se vivió para dar un mensaje de eternidad. Y esta eternidad implica el hecho de que realmente no morimos, sino que la muerte es una ilusión que el ego tiene para poner un principio y un final a aquello que en realidad no es, porque en realidad lo que existe es una vida infinita. Y nosotros venimos a esto. Yo creo que mucha gente ha callado por una cuestión de miedo, pero afortunadamente estamos en un momento en donde cada vez somos más testimonios los que señalamos esta realidad, y cuando digo realidad me refiero a la gran realidad en letras mayúsculas y no Ok. el sueño del alma, no esto que estamos viviendo aquí, que forma parte de esa realidad, pero que es un adormecimiento real para poder ir comprendiendo aquello de lo que va la vida. Y la vida va de transmutar niveles de ignorancia a niveles de sabiduría, hacernos cada vez más sabios, hacernos cada vez más Dios, porque al final somos esto, somos dioses en potencia, somos chispas divinas encarnadas recordando la inmortalidad. Esto es lo que realmente somos. Y bueno, pero esto juega fuerte, ¿no? Esta Sí. Matrix se lo ha montado muy bien para hacernos creer muchas otras cosas. Y bueno, hemos venido a jugar, siempre lo digo un poquito así con la broma, pero venimos a jugar. Y fue elegido. O sea, ¿tú crees que realmente esta vida o este mundo no es real? Sí.
totalmente. Es real en la medida en la que nosotros le damos realidad a través de un sistema de creencias que quiere creerse esto. Pero somos mucho más. Krishnamurti ya lo decía, no eres la voz que escuchas en tu cabeza, eres la presencia que escucha esa voz. Somos lo que está detrás de nuestros pensamientos. Y esto siempre es bueno saberlo. Yo cuando desbarro un poco, porque esto no implica iluminarse, implica que se nos regaló el- la posibilidad de saber qué hay más allá. Pero cuando yo desbarro como humano, siempre intento recordarme esto. No soy lo que creo ser, soy la presencia que escucha esa voz, soy la presencia que escucha esos pensamientos. Y entonces hago un movimiento de retirada, de neutralización, Ujú. para no verme secuestrado por ese mundo emocional tan potente Sí, y entonces vivir desde otro lugar mucho más calmado, donde la paz es, es más profunda. sí. Decirnos a nosotros que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, ¿no? Que eso es parte de todo, voy a decir, del personaje, Julio. Es así, es así. La idea es posicionarnos como observadores de nosotros mismos, para darnos cuenta de que realmente no somos eso, somos mucho más que eso. Hemos venido a jugar a eso, pero en realidad el objetivo está en recordar lo que somos. A mí me encanta este verbo. Recordar viene de recorderis, que significa volver a pasar por el corazón. Recorderis. Y decían los antiguos que el alma está aposentada precisamente en el corazón, ¿no? Bueno, Sí, venimos a recordar esto. sí. Es algo que yo escuché de, bueno, lo he leído también de los egipcios, ¿no? Que ellos creían que el corazón, más que el cerebro, era lo más importante del cuerpo, ¿no? Que el corazón lo tenía que, lo preservaban, ¿no? Eso es lo que hacían los antiguos egipcios, ¿no? Y otras, también otras civilizaciones hablaban de esto también. Sí, 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 efectivamente. Sí, que es muy interesante. Te iba a preguntar, tú eres psicólogo clínico, Julio. ¿Tú crees que algún día, bueno, esta es una pregunta que yo la he hecho antes, pero en tu profesión, porque pues tú siendo psicólogo, pues estudias la mente, estudias el cerebro de las personas. Está llegando el momento en que los profesionales de la psicología, los neurocientíficos, la ciencia en sí, se está abriendo a esto. Sí, sí. Mira, te doy una respuesta clara porque es verdad que para mí como psicólogo, la psicología no está completa si no se tiene en cuenta la entidad espiritual de la persona que llega a verte. Por eso, bueno, pues hay cada vez más estructuras académicas que contemplan esta dimensión y por eso se habla de la psicología transpersonal, ¿no? Es decir, que Ujú. traspasa aquello que uno cree ser, que es la persona, para integrar esta parte. Yo creo que estamos viviendo un momento, Perla, precioso, precioso, donde estamos, bueno, tocando un despertar muy, muy real, ya no solamente por todos los compañeros que estamos saliendo para contar estas experiencias, sino porque hay personas que ya son conscientes de esta dimensión por diferentes cuestiones. Y lo bonito también es que hay muchos profesionales sanitarios de renombre, muchos médicos, que hablando desde una perspectiva científica están tocando también a Dios. Ahora mismo, bueno, tenemos aquí unos cuantos exponentes ya y en todo el mundo, ¿no? Desde Pinball Sí, Lommel, en fin, Sam Parnia con el proyecto AWARE. Se han hecho estudios además de cuestiones en Estados Unidos en 1982, creo recordar, donde el 4% de la población aseveraba haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero cada vez son más profesionales. Es más, nosotros ahora mismo también estamos haciendo un movimiento, bueno, de investigación en un hospital aquí en Madrid con niños entre 5 a 17 años. En fin, estamos intentando recoger muestra. También hay compañeros como Luján, como Xavier, ¿no? En la Fundación ujú, ICLOVI que están haciendo un trabajo también precioso. En fin, sí, yo creo que estamos aunándonos para
Bueno, pues para poder llevar la verdad a una población que todavía le cuesta ver más allá. Y cada vez somos más, ¿no? Cada vez estamos construyendo un patrón atractor de personas que nos vamos sumando a esa nave para ir cambiando esta dimensión, ¿no? Sí. Esta dimensión terrestre. ¿Crees que llegaremos ahí? ¿Crees que llegaremos en un futuro no muy lejano a eso, a tener ya, decir, ¿sabes qué? Porque tenemos, digamos, todas las investigaciones que ha hecho también la doctora Luján, ¿no? Y las investigaciones que estás haciendo también tú y otros Sí, personas que he hay mucha tenido en gente. el podcast. Pienso que sí tenemos estas herramientas para medir ciertas cosas, que es lo que sucede, ¿no? En qué pasa en el cerebro, ¿no? Pero ¿tú crees que llegue a ver esta parte de que descubramos que realmente eso somos? ¿Alma? Sí. ¿Alma? Sí, sí lo creo y hay una parte intuitiva que lo sabe. Yo creo que ya hay varios científicos, Penrose y Hameroff, ya intentaban señalar en qué estructura organísmica estaba alojada el alma también y bueno, se va replicando, se va profundizando. Yo creo que sí, estamos abocados a recordarnos como almas y a instrumentalizar al ego al servicio del alma y no al revés, no ser secuestrados por el ego. Estamos ahí en este movimiento. Yo creo que el cuerpo emocional se va a ir aquitando, cada vez vamos a ser menos reactivos y más proactivos, es decir, todas las cuestiones climatológicas que se están dando a nivel de guerras, donde muchos se llevarían las manos a la cabeza diciendo Dios, ¿dónde está Dios? No hay Dios, ¿no? Yo Sí. creo que es un proceso absolutamente perfecto y necesario para poder llegar a ese punto de saturación de sufrimiento y abrirnos a una nueva realidad. Yo creo que estamos en ese proceso, es el caldo de cultivo a partir del cual podemos conectar más con Dios. Muchas veces ocurre esto, esta famosa frase de la noche oscura del alma, ahí es Sí, donde muchos han tomado conciencia real de lo que hay. Y fíjate que es un nivel de sufrimiento exponencial, pero sin sí. embargo que sirve como un punto de inflexión para abrirte a lo que realmente eres, que eres espíritu, eres un alma encarnada viviendo una experiencia humana. Pero a veces este ego se tiene que romper de esa manera para poder acceder ahí. Yo pienso también que estamos viviendo momentos quizás muy oscuros ahora, Julio, pero que va a llegar el momento como que llegaremos a ese punto también. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que llegaremos a ese punto de decir, basta, ya, ahora sí, vamos, tiene que haber un cambio, ¿no? O sea, es que siento yo siento que con todo lo que estamos viviendo apunta para allá. Sí, pero es necesario vivir Ujú, todo este tránsito, ¿no? Como decía antes, es necesario jugar ujú, al juego de la ignorancia para a través de la confrontación poder ir conociendo la sabiduría. Y es una sí, sabiduría que está vinculada directamente con el amor, que es la gran frecuencia vibratoria donde todo es, ¿no? Es la gran comprensión, diría incluso con H intercalada, es decir, es ese momento culmen en donde uno despierta definitivamente. Y sí. ahí estamos todos, cada uno en su nivel de conciencia, cada uno en su nivel de frecuencia vibratoria, cada uno en su proceso, ni mejor ni peor. Cada uno vive lo que puede vivir de la manera en la que lo puede vivir, con el nivel de información que tiene. Cada uno pone lo mejor que puede con la información que tiene. Al final es esto, pero comprenderlo es otra cosa. Uno puede comprender fácilmente que un niño de 3 años pues le entre un arrebato de rabia y de repente se tire al suelo en un supermercado y todo el mundo le Ujú. mire y a ti te miren como a padre, como si fueras el padre que no puede controlarle o incluso te miran con compasión, pero esto no ocurre igual cuando hay tipos que tienen armas, ¿no? Y las ponen a disposición de guerra, en Sí. fin. Al final es una cuestión de almas jóvenes o almas más antiguas que han ido transitando más amor. Y ahí vamos. ¿Qué significa para ti, Julio, la muerte física, la muerte
Sí, la muerte física del cuerpo. ¿Qué significa para Ujú. ti? Bueno, la muerte al final es un cambio de estado. Ujú, Igual que existe el hielo y es un estado físico constatable, que lo puedes coger, lo puedes apretar, lo puedes pesar, lo puedes medir. Luego hay otros estadios que van cambiando, ¿no? Ese hielo, si lo dejas en un vaso, pues con el tiempo se va a derretir y se va a ir transformando en agua. Y ese agua, que también es constatable por nuestros sentidos físicos, llega un momento en donde se va a evaporar y se va a transformar en un gas, en algo gaseoso. Y por lo tanto ahí ya no lo vamos a poder observar. Pero esto no significa que no exista, existe de otra manera. Para mí la muerte es esto, es un cambio de estadio o un cambio de estado. Nos hemos identificado tanto con esta carcasa que entendemos que si desaparece no puede haber nada más. Pero en ujú. realidad somos mucho más que esta carcasa, que este cuerpo físico, este cuerpo emocional y esta mente inferior que nos mantienen corsetados en aquello que creemos ser. Pero hay un alma, como decíamos antes, un observador que está ahí tomando nota de todo aquello que hemos ido transitando en esta experiencia para irlo incluyendo en ese archivo de conciencia y poder llevarlo a la siguiente experiencia como si fuera un pendrive, cada vez un poquito más lleno, un poquito más lleno. Fíjate que había, siempre lo digo, hace tiempo escuché que la muerte, que tener miedo a morir es tener miedo de ir hacia el amor. Amor, ir. Mm, Y me gustó mucho esta ok, descripción, porque el ego está sustentado ahí, está sustentado sí, en el miedo. Pero en cuanto ese miedo se va diluyendo, y como exponente, efectivamente lo decías al principio, es la muerte de ese cuerpo físico, cuando ese miedo se va diluyendo, somos cada vez más amor. Y cuando somos cada vez más amor, no hay otra manera de expresarse en este mundo que a través del servicio, porque uno entiende que es el otro y el otro es uno. Y esto lo explica la ciencia también a través del entrelazamiento cuántico, a través de la teoría de las cuerdas, de las supercuerdas. Esto es muy bonito porque al final ciencia y espiritualidad van convergiendo. exactamente. Pero nos percibimos separados, Julio. Nos percibimos Es el separados. problema. El problema de este mundo es que nos percibimos separados y ahí es donde entra pues el ego. Y pues bueno, yo hago las cosas para mí y es por mí, todo mi beneficio para mí, ¿no? Muchas cosas que estamos viendo ahorita. Sí, sí. Eso es, y creo que la gente está cansada de eso. Creo que la gente está viendo, buscando estos podcasts, personas como tú que traen testimonios de que hay algo más, de que no somos este cuerpo, de que somos alma, de que somos un espíritu y de que somos, de que la vida sigue, de que la vida sigue a pesar de que dejemos este cuerpo, que nos han dicho por miles de años que solamente pues existe esta vida y ya la gente muere y ya y se acaba todo. Pero no, esto no es así porque ya hay evidencias como este testimonio que hemos tenido hoy de Julio de que definitivamente existe algo más, que la vida continúa, que la vida continúa. Esto es, el ego es simplemente el envase a partir del cual nuestra propia conciencia inmortal juega a recordarse. Y el miedo es precisamente lo que nos mantiene en ese movimiento de supervivencia y de alejamiento de Dios. No es otra cosa. Pero en el momento en donde uno tiene experiencias culmen, en meditación o una experiencia cercana a la muerte o en cualquier atisbo, ¿no? de esa chispa de vida, pues uno comienza a cambiar la realidad. Y la verdad que me encanta que cada vez son más las personas que se suman a este carro y es muy bonito, ¿no? Gente que se dedicaba a profesiones tan antagónicas, pues de Sí, repente se están sumando, ¿no? Es muy bonito verlo. Sí, pues sí. es que yo he tenido médicos aquí, Julio, que ellos, o sea, que me han dicho, por ejemplo, tuve una médico que tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte. Y Ujú. ella, médico, no creía nada, todo era datos, datos, datos para ella, no o sea,
todo pues científico, ¿no? O sea, compruébame todo, ¿no? Dice ella que ella le cambió la vida. Le cambió la vida. Porque, o sea, te das cuenta cómo una persona de la ciencia viene y completamente te derriba todas, o sea, todas tus creencias que tú tenías antes, ¿no? Al tener esta experiencia tan fuerte como una experiencia cercana a la muerte, como la que tú tuviste, ¿no? O sea, yo creo que algo que te quiero preguntar, que ya sería la última pregunta para terminar este podcast, ¿hay algo revelante que quisieras decir a mi audiencia que puedan ellos aplicar en su vida en este momento, de todas las cosas que hemos hablado, de lo que Mm, realmente, qué significa la muerte, la vida y sí. esta realidad? Bueno, yo creo que no digo nada nuevo cuando hablo de que es importante para mí dos cosas, el autoconocimiento y la meditación como herramienta también para este autoconocimiento. ¿Por qué? Porque ya Aristóteles dijo que para deshacer un nudo primero tenemos que saber cómo está hecho. Cuando hacemos un movimiento de introspección para conocer nuestros mecanismos de defensa, nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, cuando hacemos ese movimiento yo ya me puedo posicionar como observador de ese entramado. Cuando me posiciono como observador de ese entramado, entonces tengo la capacidad de modificarme. Ya no soy sujeto de todas esas inercias, sino que ya soy una conciencia que está observando aquello que se daba de una manera repetida en el tiempo. Y entonces ahí me puedo hacer mucho más consciente. Y con el tema de la meditación, también se puede utilizar como herramienta para desde ese silencio en el que me puedo dejar estar, comienzan a aparecer verdades a nivel inconsciente que estaban taponadas, pero que en esos procesos se me revelan y me dan insights, me dan puntos de vista nuevos a partir de los cuales vivirme como alguien diferente. Muchas de esas revelaciones cuando uno va practicando, son espacios en donde tomo conciencia de que soy divinidad. Es como que de repente ese personaje que creía ser ha desaparecido por una milésima de segundo, pero esa milésima de segundo es suficiente como para darte un clic y proveerte de muchísima paz. Fíjate que hay una frase de un maestro sufí que decía, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Qué bonita, nunca la había escuchado. ¿Vale? Qué bonito. A ver, la puedes volver a repetir? Porque me pareció muy bonita. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Yo creo que esta frase aglutina directamente la necesidad del autoconocimiento para desde ese autoconocimiento comenzar a diluirme como ego, como yo, y Sí. comenzar a facilitar la emergencia de Dios, que es realmente lo que somos. Y es un proceso, obviamente, es un proceso en el que estamos todos. Qué profundo y qué interesante esta palabra que tú me dices, que es fascinante. La verdad es que es bien, bien fuerte lo que acabas de decir, pero es cierto, es cierto. Cuando como nos desvinculamos y nos damos cuenta de que eso soy, la esencia que soy Dios. Como te he dicho y hemos hablado aquí también en el podcast, Julio, nos creemos separados, pero creo que es muy, muy hermoso el mensaje que acabas de dar. Muy bonito, me gusta. Julio, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, agradecerte el espacio por muchos más, si tiene que ser, porque es una ventana preciosa para dar a conocer, bueno, pues todo lo que has venido también a transmitir, ¿no? Esta ciencia con esta espiritualidad para que la gente pueda ir despertando y desde ese despertar ir facilitando una vida mucho más plena, más armónica. Al final vamos de esto, ¿no? Y simplemente agradecerte la invitación, agradecer al vínculo, a Rosana, que nos ha puesto en contacto, Rosana Ujú. Mainar, una Y la doctora médico Roxana. despierta también. Un saludo, Y doctora Roxana, desde aquí. Un beso grande. Y nada, simplemente saludar a tu audiencia y para lo que necesites, por aquí estoy.
Bueno, Julio, ¿dónde la gente puede encontrarte? Sé que das formaciones y dónde la gente puede encontrarte, que si nos puedes dar tus redes, nos puedes dar tu website, aunque yo voy a poner todos los links de Julio también aquí. Ujú. Bueno, pues esto es lo típico. Antes se daban las tarjetas de visita, ¿no? Ujú, Ahora ujú. mismo yo creo que lo más fácil, a ver, en YouTube, si la gente pone mi nombre va a encontrar mucha información. En Instagram me llamo Julio Bogeat, _psicólogo, también puede ser. Y la formación que damos es una formación que vincula precisamente esto que estás transmitiendo tú también, Perla, que es la ciencia con la espiritualidad. Es un máster que se llama Consciencia y Ser. Y llevamos ya 9 ediciones, vamos a comenzar ahora en breve. Así es que si hay gente interesada, encantados de que caminen con nosotros y feliz. Ujú. No, es que a mí me ha parecido muy bonito este podcast. Julio, otra vez te agradezco por haber estado aquí y ojalá que no sea la última vez que estamos hablando en conversación, tú y yo, y que podamos tener en el futuro hacer otro podcast. Aquí te Cuando estoy quieras, comprometiendo ya. no hay compromiso, estamos al servicio para todo esto, con lo que sea, Perla. Encantado. Muchas gracias. Pues les voy a dejar todos los links de Julio Boyat aquí en la caja de información en YouTube. Ustedes ya saben que pueden encontrar toda la información de nuestros invitados por si ustedes quieren contactar directamente con ellos. Y te pido que pues que te suscribas al podcast, por favor, suscríbete y te agradezco muchísimo y quiero decirles a todos que estamos ya en más de 5,000 suscriptores. Muchísimas gracias. Me siento muy halagada porque sé que te han gustado estas entrevistas, nos estás apoyando y te pido otra vez que me apoyes. Ya llegamos a más de 5,000 suscriptores y me siento, pero la verdad, muy emocionada. Por eso quería anunciarles a ustedes y agradecerles a todos ustedes que se han suscrito al podcast desde el corazón. Y lo que estoy tratando de hacer es traer más gente así, con una gran sabiduría de la ciencia, la espiritualidad, testimonios como Julio que tuvimos hoy, tan bonito. Traerlos a ustedes las mejores personas que yo puedo encontrar, los mejores profesionales en la ciencia y la espiritualidad. Y pues te digo, suscríbete, ayúdanos para que este podcast crezca más y también pues que nos dé, que si nos regalas unos comentarios y por favor comparte este podcast. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con alguien que quiera escuchar algo tan bonito como este testimonio que hemos tenido hoy de Julio Boyat. Julio, otra vez te agradezco. Un abrazo. Ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Julio.